Chào Bùi Sang. Hoy nos vamos a Vietnam. Hoy vamos a escuchar la música de dos instrumentos tradicionales vietnamitas. Se llaman el Dan Tran y el Dan Bao. El Dan Tran es una cítara vietnamita. Consiste en una caja de resonancia con cuerdas horizontales por encima que son pinzadas para obtener el sonido. Aunque comparte estas características con cítaras de otras culturas, también tiene una identidad propia en la forma del instrumento, el timbre del sonido y sobre todo en las melodías vietnamitas que hace sonar. En esta fotografía podéis ver cómo en sus orígenes, alrededor del siglo XIII, esta cítara se construía con bambú. Sus cuerdas están afinadas con la escala pentatónica, que es una escala de 5 sonidos muy utilizada en la música oriental. El Dan Bao, en cambio, sí es característico de Vietnam. Tiene una sola cuerda colocada sobre un trozo de bambú o madera si es más moderno, una vara flexible hecha con cuerno de búfalo y media corteza de calabaza seca que amplifica el sonido de manera natural. Punteando la cuerda y moviendo la vara, se obtiene una gran variedad de sonidos y una vibración muy peculiar. Por su sonido dulce y algo melancólico se ha utilizado durante mucho tiempo para acompañar narraciones poéticas. Se cree que sus inicios datan del siglo VII. Cuenta la leyenda que fue una mujer ciega quien dio origen a este instrumento, tocando en el mercado mientras su marido estaba en la guerra. Así, tradicionalmente, este instrumento ha sido muy utilizado por músicos ciegos. Se dice que el Dan Bao, con el arcaico espíritu de sus melodías, representa el alma del pueblo vietnamita y toca en lo más profundo de cada uno de sus habitantes. Bueno, pues mientras escuchamos esta música, hoy hemos pensado preparar unos rollitos vietnamitas, que es una receta riquísima. Así que vamos a ponernos a ello y a ver si reconocéis qué instrumento suena en cada momento. Primero preparamos todo lo que hay que cocinar. Hervimos la panceta en agua con sal durante unos 20 minutos a fuego medio. Al sacarla, la dejamos reposar en agua fría y pulsamos un poco para ver que no desprende líquido rosa y así nos aseguramos de que esté bien cocinada. El caldo lo conservamos para la salsa que haremos después. Mientras se enfría la carne, cocinamos las gambas a la plancha a fuego fuerte, durante 1 minuto por cada lado. Cuando ya están casi hechas, añadimos sal y un poco de zumo de lima. Después hervimos los fideos de arroz durante unos 4 minutos. Y cuando están listos los escurrimos enseguida con agua fría para parar la cocción y los reservamos. Cuando se ha enfriado la panceta, quitamos la corteza y las partes irregulares de fuera y cortamos lonchas finitas. Pelamos las gambas y cortamos cada una en 2 mitades de esta manera. Cortamos también el pepino en lonchas muy finitas. Una vez hecho todo esto, ya solo nos queda montar los rollitos. Cogemos un trozo de papel de arroz y lo metemos en un recipiente con agua templada. Lo sumergimos bien y dejamos reposar hasta que se ablande, más o menos 1 minuto. Cuando está listo, lo sacamos y lo estiramos encima de un plato o una tabla y vamos metiendo el siguiente papel de arroz.
Ponemos en una primera fila unos trozos de lechuga, solo la parte blanda, unas hojas de menta, cilantro, cebolleta cortada finita y algunas rodajas de pepino y fideos de arroz. Como veis, los fideos de arroz pueden ser pegajosos. En la siguiente fila colocamos 2 trozos de la panceta. Y en una tercera fila ponemos 3 trozos de gambas, con la parte de fuera mirando para abajo. Enrollamos primero todas las verduras y los fideos, aplastando un poquito. Metemos los bordes hacia adentro y terminamos de enrollar. ¿Sabíais que la palabra vietnamita para nombrar a estos rollitos significa ensalada mixta enrollada? Pues ya tenemos nuestro primer rollito. Cuando terminamos de preparar los rollitos, nos ponemos con la salsa. En un cazo ponemos 5 cucharadas de salsa hoisin, dos cucharadas de mantequilla de cacahuete, unas 5 cucharadas del caldo en el que hemos servido la panceta o de agua si preferís, y el zumo de media lima. Calentamos hasta que quede todo muy bien mezclado. Y después dejamos enfriar y adornamos con unos cacahuetes por encima. Se pueden poner unos cuencos individuales para cada comensal y los rollitos que se comen con la mano se van untando en esta salsa. ¡Que aproveche! Pues estos son los rollitos vietnamitas. La verdad es que para mí fue un descubrimiento de recetas, tan riquísimos, así que animaros a probarlo. Y además en verano son muy fresquitos. Bueno, pues nos vemos en el próximo. ¡Chao!